El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios: no os embriaguéis con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Parece que el apóstol está pensando que para una persona embriagarse con vino o con alguna otra bebida alcohólica, tiene que ingerir. Tiene que llenarse para que ocurra el estado de embriaguez. Y nosotros nos podemos llenar de muchas cosas. Hay quien se llena de comida y después no puede ni respirar. Y trata de respirar porque está tan lleno de comida o de agua. Podemos llenar también nuestra vida de preocupaciones. Podemos llenar nuestra vida de pensamientos negativos. Así que podemos llenar nuestra vida de muchas maneras y muchas formas, a nivel físico y a nivel emocional. Pero Pablo nos está diciendo: no llenes tu vida con otra cosa que sea el Espíritu Santo de Dios. Llénate del Espíritu. Llénate de Dios a través de su Espíritu Santo. Hay diversas formas de nosotros poder llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Pero Pablo en este momento se está enfocando en unas estrategias y en una manera muy particular. Y es que nuestra vida podemos llenarla del Espíritu a través de la alabanza. Escuche bien. Podemos llenar nuestra vida del Espíritu Santo a través de la alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es una expresión de gratitud, es una expresión donde reconocemos los atributos de alguien, porque usted puede alabar a una persona reconociendo que tuvo un gran logro. Por ejemplo, el viernes pasado tuvimos la graduación del instituto y allí pues se honró y se alabó unos estudiantes que cumplieron los requisitos académicos y se graduaron. Se honraron unos estudiantes, se exaltaron unos atributos de sacrificio, esfuerzo, compromiso y culminaron su grado académico, un grado en teología. Pero cuando hablamos de alabar a Dios, estamos hablando de exaltar esos atributos. Estamos hablando de mencionar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros, y por lo tanto estamos agradecidos de su misericordia, estamos agradecidos de su amor, estamos agradecidos por toda la bendición que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. Y no solamente lo sabemos y lo sentimos, sino que lo expresamos con nuestros labios. No es lo mismo alabar al Señor solamente con mi mente y en mi corazón y que nadie me escucha. Eso es una alabanza, claro que sí, lo estoy haciendo de corazón. Pero hay un secreto, hay algo oculto que solamente la Biblia nos lo revela, que cuando esa alabanza que está en tu mente y en tu corazón sale por tus labios, esa alabanza se convierte, escucha bien, en una llave. Cuando la alabanza sale por tus labios, se convierte en una llave. Y si hay una llave, quiere decir que hay una puerta. Hay una puerta, hay una cerradura. Y esa llave abre ¿qué? Abre las puertas de los cielos. ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de esas puertas de los cielos? Detrás de la puerta de los cielos, que se abre cuando utilizas la llave de la alabanza, ahí detrás está tu victoria.
está tu sanidad, está tu bendición. Pero si no utilizas la llave y te quedas con la boca calladita y no mueves tus labios para alabar al Señor, para exaltar su nombre, la puerta se queda cerrada. Así que vamos a ver cómo la Biblia de forma consistente nos enseña que hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Cuando vamos al libro de Josué, capítulo 6, ahí se nos enseña que el pueblo de Israel había cruzado el Jordán, ya estaba a la entrada de Canaán, la tierra prometida, y de frente tenía una ciudad imponente, con unas murallas imponentes, una ciudad llamada Jericó. Jericó, dice algunos teólogos, que significa ciudad de la luna, porque muy probablemente el dios principal de Jericó era la diosa de la luna. Así que algunos comentaristas dicen Jericó significa ciudad de la luna, porque allí su dios principal era el dios de la luna o la diosa de la luna. La luna siempre ha sido un símbolo de una deidad pagana. Y Dios le dice a Josué, la primera batalla que van a tener y la primera victoria que les voy a dar va a ser contra Jericó, con la ciudad de la luna. Así que, como la victoria la voy a dar yo te voy a dar la estrategia, Josué. Y en vez de decirle a Josué, Josué, prepara tus soldados, afilen las espadas, brillen los escudos, prepárense para la batalla cuerpo a cuerpo, que vamos para la guerra. La estrategia que Dios le dio a Josué fue diferente, fue distinta. Escucha bien. Josué iba a enfrentarse a una batalla cuerpo a cuerpo. Josué iba a enfrentarse a una lucha física. Pero la estrategia que Dios le dio fue una estrategia espiritual. Repito, Josué iba a enfrentarse a una batalla física, cuerpo a cuerpo, con unos soldados contra una ciudad. Pero Dios no le dio una estrategia física, Dios le dio una estrategia espiritual. Las batallas en tu vida, aunque sean batallas cuerpo a cuerpo, aunque sean batallas físicas, se ganan en las rodillas. Se ganan a través de estrategias espirituales. Aunque tú tengas que presentarte ante un tribunal y pararte frente a un juez y permitir que un abogado te defienda, aunque es una batalla física, pero si tú antes de eso, tú doblas tus rodillas, tú utilizas las herramientas espirituales y utilizas las estrategias espirituales, Dios te va a dar la victoria. Ese es el método, esa es la forma. Y Dios le dice a Josué, mira, prepara al pueblo. No van a llegar allí bien armados, plantados allí para la guerra, no. Ustedes van a comenzar a dar vueltas a la ciudad. Van a preparar a los hombres de guerra, van a preparar a los sacerdotes con trompetas, y el pueblo marchará en la retaguardia. Y Josué le dice al pueblo, mira, vamos a marchar por 6 días. Vamos a dar una vuelta por día, durante 6 días. El séptimo día vamos a dar 7 vueltas. 6 más 7, ¿cuánto es? 13. Son 13 vueltas las que vamos a dar. Pero durante 12 vueltas, Josué le dijo al pueblo, durante 12 vueltas ustedes van a escuchar el sonido de las trompetas, pero yo quiero que el resto del pueblo esté en silencio, callados, durante 12 vueltas. ¿Por qué? Parece que Josué
se acordó que durante 40 años Israel estuvo dando vueltas por un desierto. ¿A causa, sabe de qué? A causa de la murmuración, a causa de la falta de fe, a causa de que ellos constantemente hablaban en contra de Dios y en contra de sus siervos. Así que la Biblia nos enseña que de la misma forma que la alabanza es una llave que abre puertas de bendición, la murmuración cierra puertas de bendición. Y la murmuración corta la bendición en tu vida. Y parece que Josué, tratando de evitar de que el pueblo cayera en murmuración durante esos 6 días, le dijo al pueblo: ustedes en silencio. Solamente cuando llegue el momento de la 7ª vuelta, en el 7º día, cuando escuchen el sonido de las trompetas, cuando escuchen el sonido de las bocinas y yo les avise, entonces ustedes van a gritar. Entonces ustedes van a abrir su boca y van a alabar a Dios. La Biblia dice que el pueblo entero, en obediencia a Dios, estuvo marchando alrededor de la ciudad, escuchando el sonido de las trompetas, pero ellos en silencio. Y cuando llegó el día 7º, a la 7ª vuelta, al escuchar el sonido de las bocinas, de las trompetas, el pueblo comenzó a gritar. Pero no era meramente un grito simple, era un grito de victoria. Era el grito que emiten los soldados cuando van a lanzarse al campo de batalla. Ese grito de victoria, ese grito que los motiva, ese grito que les da fuerza, sabiendo que van a comenzar la batalla, pero ya su victoria está garantizada. Y el pueblo comenzó a alabar el nombre del Señor a través del grito de victoria. Y dice la Biblia que aquellas murallas que eran impresionantes cayeron al suelo. No porque el pueblo las empujó, no porque el pueblo las golpeó con sus puños, sino porque el poder de Dios se activó a través de la alabanza. La alabanza de aquel pueblo abrió la puerta de la bendición y las murallas se cayeron. Tal vez tú estás esperando que murallas caigan en tu vida. Hay murallas que tú estás esperando que sean derribadas. Utiliza la alabanza. No te quedes callado. No te quedes callada. Alaba al Señor. Hay un dicho popular que dice que el que calla otorga. Y muchas veces tú has sido amenazado por una enfermedad. Muchas veces tú estás bajo la amenaza de las tinieblas. Muchas veces tú vives bajo la amenaza de Satanás. El Señor lo reprenda. Pero si te quedas callado, si te quedas callada, estás otorgando la autoridad a las tinieblas. Si te quedas callado, callada, le estás otorgando autoridad a la enfermedad. Y la Biblia te dice: no, no te quedes callado, no te quedes callada. Alaba al Señor. Expresa con tus labios, aleluya, acción de gracia. Dale a Dios sacrificio de alabanza que honren su nombre. Tal vez usted dirá: pastor, pero es que eso es del Antiguo Testamento, ya eso es viejo, eso. Pues cómo no, vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos entonces al Nuevo Testamento. Cuando nos vamos a Hechos, capítulo 16, en el verso 25, se nos viene hablando que Pablo y Silas, después que habían sido azotados, golpeados, humillados, estaban amarrados de pies y manos. Y dice Lucas, el escritor de los Hechos, dice que a medianoche
mientras Pablo y Silas estaban orando y cantando al Señor, mientras Pablo y Silas estaban alabando el nombre del Señor, aquella cárcel comenzó a sacudirse, los cimientos de la cárcel comenzaron a temblar y las cadenas de las manos y los pies se cayeron al suelo. Y las puertas de la cárcel se abrieron todas de par en par. Llama la atención de que Lucas, el escritor, hiciera énfasis en que fue a medianoche. A medianoche. Pero ¿por qué Lucas necesitaba expresar ese detalle? ¿Por qué a medianoche? Porque a medianoche es en los momentos donde más oscura está la noche. Tal vez tú estás pasando por un momento de oscuridad en tu vida, donde tú no puedes ver con tus ojos espirituales la mano de Dios obrando, donde tú ya no puedes ver el propósito de Dios cumpliéndose en su vida, porque estás pasando por una situación tan y tan difícil que te sientes en lo más oscuro de la noche de tu vida. Pero Pablo y Silas, precisamente en el momento más oscuro de la noche, en el momento donde la prueba se hizo más evidente, en el momento que tal vez el frío los arropaba, en el momento donde ya sentían el hambre, ya sentían, aleluya, la soledad, en el momento más difícil, en el momento de más oscuridad de la noche, ellos alabaron al Señor y los cimientos de la cárcel se estremecieron. Dale la oportunidad a Dios en tu vida para que Él sacuda tu vida, para que Él estremezca tu vida. No importa lo más oscuro de la noche que tú estés atravesando, alaba al Señor, dale la gloria a Dios, para que tú veas que al utilizar la llave de la alabanza se abre la puerta espiritual para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Yo les he mencionado a ustedes que nosotros como seres humanos vivimos en varias dimensiones. Ahora mismo estamos en la dimensión física. Es la dimensión de tiempo y espacio, donde podemos vernos, podemos tocarnos. Yo los veo a ustedes, ustedes me ven a mí, me escuchan. Es la dimensión física, tiempo y espacio. Es la dimensión de la materia. Pero aparte de esta dimensión, hay otra dimensión, hay otro espacio, hay otro mundo que está ahí y que es mucho más real que este. Es la dimensión espiritual. Es la dimensión en la que ahora mismo, mientras tú estás ahí sentado, sentada, escuchando la palabra de Dios, en esa dimensión espiritual se están librando batallas a tu favor. Se están librando luchas a favor de tus hijos. Se están librando batallas, peleas a favor de tu matrimonio. Se están librando batallas a favor de tu vida. Mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, tú no lo ves, no lo escuchas, no te das cuenta, pero son batallas que se libran. Eso fue lo que se le reveló a Daniel cuando Daniel estaba en la presencia de Dios orando y ayunando. Se le presentó un ángel y le dicen: mira, Daniel, desde el primer día, ya habían pasado varios días, desde el primer día en que tú dispusiste en tu corazón estar ante la presencia de Dios, desde ese primer momento a mí me enviaron con la contestación para ti. Pero no pude llegar directamente porque en medio del camino se me presentó un personaje que tuve que luchar, y está hablando en términos espirituales. Tuve que luchar con ese personaje de las tinieblas para luego yo llegar a ti. La Biblia nos enseña que hay luchas espirituales, hay batallas, que por lo que tú estás orando, la sanidad que tú le estás pidiendo al Señor, muy probablemente ya la enviaron desde el cielo, pero hay luchas en el mundo espiritual, hay batallas para que esa sanidad, para que esa bendición no llegue a tu vida.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Te vas a quedar cruzado de brazos? ¿Te vas a quedar callado, callada, otorgando la autoridad a las tinieblas? No, no te quedes en silencio, no te quedes callado, callada. Alaba al Señor, utiliza esa llave para que abras las puertas de los cielos y tú puedas ver que la victoria tuya está ahí. Tu victoria está ahí. Si nos vamos a un pasaje de la Escritura donde vemos al Maestro en una intervención, por ejemplo en Evangelio según San Juan capítulo 11, verso 41 y 42, vemos que Jesús está en una situación donde está frente a una tumba. Jesús, el dador de la vida, el eterno verbo de Dios, el eterno Hijo de Dios, ¿qué hace Jesús frente a una tumba? ¿Por qué Jesús tiene que estar frente a un lugar donde lo que hay es muerte, desolación, putrefacción? ¿Por qué Jesús está ahí? Jesús estaba frente a la tumba del que había sido su amigo tal vez por muchos años. Un hombre en quien Jesús muchas veces la había visitado en su casa, había compartido con él, con sus hermanas, un hombre llamado Lázaro. Y Jesús frente a esa tumba, sabiendo él lo que iba a hacer, sabiendo que su amigo Lázaro estaba muerto, sabiendo él que lo iba a llamar para la vida y que Lázaro iba a salir de allí, antes de él decir Lázaro, sal fuera, Jesús utilizó la llave. Dice la Biblia que Jesús alzó sus ojos al cielo y antes de decir Lázaro, sal fuera, Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Jesús hizo una oración de alabanza. Jesús hizo una oración de agradecimiento. Fíjate que Jesús no esperó a que Lázaro saliera para después darle gracias a Dios. Jesús no esperó a que Lázaro resucitara para después alabar a Dios. No, Él lo hizo antes. Antes de resucitar a Lázaro, alabó a Dios. Antes de que tú puedas ver tu milagro, hay que alabar a Dios. Antes de tú ver la gloria de Dios en tu vida, hay que alabar el nombre del Señor. Cuando alabamos a Dios, se rompen las cadenas. Cuando alabamos a Dios, se rompen las cadenas, se caen las murallas. Y cuando alabamos a Dios, los muertos resucitan. Ese es el poder de la alabanza. Si la iglesia fuera consciente, plenamente consciente de esa llave, si la iglesia fuera plenamente consciente del poder que encierra la alabanza, mire, usted y yo estaríamos constantemente diciendo, Señor, gracias, Señor, gloria a ti, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, te doy gracias. Mire, constantemente estuviéramos cumpliendo lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 5. De nuestros labios estuviera saliendo todo el tiempo salmos, himnos, cánticos espirituales, cánticos de alabanza. De nuestros labios estuviera saliendo una expresión de alabanza y gratitud al Señor. Usted y yo somos los responsables de transformar el ambiente que nos rodea. ¿Cómo lo hacemos? Con la alabanza. Que están tratando de hacerte daño, están tratando de hacer mal a tu vida. No respondas mal por mal,
Responde con alabanza a Dios. Dale gloria a Dios. Dale la alabanza al Señor. Permita que tus labios se muevan para exaltar el nombre del Señor, aún en los peores momentos de tu vida, para que veamos que esa puerta se abre, la puerta de la bendición. La puerta para ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Así que hay enfermedad, alaba al Señor. Hay dolor físico, alaba al Señor. Te están persiguiendo, estás en medio de una persecución, alaba al Señor. Hay situaciones difíciles en tu vida, alaba al Señor. No te calles, no hagas silencio, no te enmudezcas. Mueve tus labios y dale la gloria al Señor. Alaba a Dios en tu vida. Termino con esto. Cuando nos vamos al mobiliario y a la creación del tabernáculo, es esa estructura que Dios le dio a Moisés y le dijo: mira, vas a construir este tabernáculo de acuerdo a estas instrucciones. Todo el mobiliario de aquel tabernáculo, desde el altar de bronce, desde las cortinas que se utilizaban para cercar aquel lugar santo, desde las telas que se utilizaban, las pieles, todo eso encerraba un símbolo. Y todo eso apuntaba a Cristo. Y todo eso habla de Cristo. Pero algo bien interesante era que las ropas del sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, en los bordes de la ropa sacerdotal habían unas granadas. Era una semilla que al movimiento de aquel sacerdote, aquellas semillas, unas granadas junto a unas campanillas, mientras aquel sacerdote se movía en el lugar santísimo, aquellas granadas y aquellas campanillas emitían un sonido, sonaban. El sumo sacerdote se movía para ministrar en el lugar santísimo y se escuchaba el sonido de las campanillas y las granadas. Eso quiere decir que en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, no hay silencio. Dios está en su trono, ahora mismo sentado, y alrededor de Él, la Biblia dice que hay 4 seres vivientes constantemente, que no se callan, que están todo el tiempo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y no se callan. Alrededor de Dios no hay silencio. Alrededor de Dios lo que hay es constante alabanza. Alrededor de Dios lo que hay es constante adoración. Y si usted y yo somos hijos de Dios, somos criaturas espirituales, habiendo nacido de nuevo por la sangre de Cristo en nuestra vida, no puede haber silencio. Cada vez que tú hagas algo, cada vez que tú te muevas en el día a día, esa alabanza debe escucharse, esa adoración debe escucharse, ese cántico de alabanza, esa expresión de gratitud debe manifestarse a través de la vida todos los días de nuestra vida. Nosotros no podemos movernos en el silencio, porque en Dios no hay silencio. En Dios lo que hay es alabanza, adoración. Por lo tanto, convierte tu vida en un cántico de alabanza. Convierte tu vida en una expresión de adoración a Dios. Eso significa que no solamente tú abras tu boca para alabar a Dios,
sino que lo que tú haces, tus hechos, alaben al Señor. Tus decisiones, que cada decisión que tú tomes, alabe al Señor. Que tu testimonio sea una expresión de alabanza a Dios. Que todo el que te mire, todo el que te observe, tenga que decir: gloria a Dios por la obra grande que has hecho en Ilia. Gloria a Dios por la obra grande que ha hecho en Roberto. Gloria a Dios por la obra grande que ha hecho en Margarita. Gloria a Dios por la obra grande que está haciendo en Tatita. Gloria a Dios por la obra poderosa que Dios sigue haciendo en sus hijos. Convirtamos nuestra vida en un cántico de alabanzas a Dios. Que mientras nosotros nos estamos moviendo en esta esfera de tiempo y espacio, al mismo tiempo estemos, como dice la Biblia, sentados en lugares celestiales, que estemos caminando en dos dimensiones, en la dimensión física y la dimensión espiritual, porque en nuestra mente y nuestro corazón lo que hay es alabanza, cántico de adoración, lo que hay es exaltación a Dios, y las puertas de los cielos se están abriendo constantemente para darnos la victoria. Aleluya. ¿Cuántos se atreven a alabar al Señor? Gloria a Dios. Aleluya, aleluya.